Bienvenidos a la tercera sesión del tema de persistencia y final, con el cual ya cerraremos el tema de cómo almacenar nuestra información a disco. Recordemos que hemos pasado por las etapas de archivos de texto, archivos binarios y finalmente la de hoy, que será el mecanismo de serialización, que es el que vamos a trabajar puntualmente para terminar el tema. La agenda incluye precisamente el tema de serialización y la demo, digamos, que realizaremos para demostrar cómo se aplica y cómo funciona el proceso. Primero que todo, veamos en qué consiste la serialización, a qué se refiere cuando hablamos de serializar. Serializar simplemente es convertir una capacidad que tiene, en este caso Java, que vamos a hacerlo con ella, convertir el estado de un objeto a un flujo de bytes. Como quien dice, tomar un objeto real, tal cual como existe dentro de nuestro programa, dentro de nuestro código, y pasarlo a bytes para que pueda ser guardado o almacenado en un archivo o en un flujo de bytes. Normalmente lo hacemos a un archivo o este objeto ya procesado se envía a través de un canal. Esa es una opción también bastante popular. ¿Para qué se hace esto? Para que posteriormente, en otra etapa o a futuro o en otro ámbito, se pueda reconstruir de forma completa. Es decir, esos bytes que son enviados o son almacenados son totalmente reconstruidos o rearmados por el proceso de deserialización, que es el opuesto, y nuevamente contamos con el objeto al final creado tal cual como lo guardamos. En otras palabras, la serialización viene a ser como una instantánea almacenada del objeto. Eso es lo potente de este mecanismo porque el objeto queda tal cual como existe en el momento que lo ejecutamos. Y eso lo hace mucho más poderoso que almacenar con binarios, aunque este es un archivo binario lo que creamos, o almacenar con archivos de texto, donde tenemos que hacer todo un protocolo, tenemos que definir todo un formato para poder hacer bien el trabajo con los archivos. Pero acá en serialización eso se reduce a mucho porque sencillamente tomamos nuestro objeto, lo guardamos como bytes y después podemos nuevamente reconstruirlo o recuperarlo sin ningún problema. Para poder hacer eso, se necesitan varios pasos. El primero es que toda la clase y que quiera aplicar serialización y sus subclases deben implementar una interfaz que es la interfaz Java I/O Serializable. Ya no vamos a entrar en el tema de la interfaz, ya es un concepto que trabajamos previamente. Si alguien quiere que de todas maneras se repase o si se quiere hacer una presentación del tema de interfaces, bien puedan solicitarlo y lo armamos. Pero en este momento ya sabemos que lo que es una interfaz y en este caso Java tiene una interfaz llamada Serializable que permite marcar para que un objeto quede identificado como serializable. Ese es el único requerimiento real. Todas las clases y las subclases que tú vayas a almacenar con el objeto deben implementar serializable. Las de Java obviamente lo hacen de forma nativa, pero las propias hay que hacerlos, hay que implementar la interfaz de forma explícita. Es muy importante este punto donde también incluye a las subclases, porque muchas veces cuando procesamos la información no usamos una clase padre, sino usamos una subclase o una clase derivada y se nos olvida o pasamos por alto el almacenar todo el árbol, como quien dice, de las clases. Es importante tener presente que debemos marcar con la interfaz todo el árbol de las clases que necesitamos. Y si usamos otras clases que no están dentro de nuestro árbol de clases o nuestra jerarquía, también hay que asegurarse que esas clases sean nuestras o sean de otro programador o un tercero, deban también implementar Serializable para que quede bien almacenado el flujo de bytes y el objeto a final de cuentas.
La serialización almacena todos los campos o todos los atributos del objeto. En general, ese es el comportamiento que él tiene. Pero hay dos excepciones. Uno son los estáticos. Recuerden que los atributos estáticos o los miembros estáticos no hacen parte de una instancia, no hacen parte de un objeto puntual de la clase, hacen parte de la clase. Como tal, la serialización no guarda la clase. De hecho, la serialización no guarda el punto Java. No, en ninguna forma. Él no guarda el código fuente, solamente guarda una versión de un objeto ya creado, ya existente. Por tanto, lo estático no se almacena. ¿Sí? Nada que sea static va a pasar porque obviamente eso pertenece a la clase, no hay ningún tipo de información puntualmente dentro del objeto. Y los segundo miembros o los otros elementos que tampoco se almacenan son aquellos a los cuales se les aplique el modificador transient. Transient es un modificador que se le coloca a aquellos datos que por su tipo, por su origen, por su, digamos, por sus características, puedan ser delicados de almacenar de pronto a disco o en un flujo de bytes. De pronto hay una información muy privada, de pronto, por ejemplo, una contraseña, quizás una clave o una llave propietaria que no se puede almacenar en cualquier parte. Entonces, ese tipo de información que es delicada, generalmente se le coloca transient para que no sea almacenada. Estos atributos que se marcan transient cuando el objeto se recupera quedan en su valor original. Es decir, toman el valor original de la variable, si es null, null, si es un número, pues el valor de los números estándar, pero no quedan con valor. Solamente los transient aplica eso. Los demás quedan con los valores que ya están establecidos. Inclusive las constantes, porque a veces la pregunta es, ajá, ¿y qué pasa con los final? ¿Qué pasa con esos atributos que son finales? Pues los final, como su nombre lo dice, saben que son constantes, son en fijos, por tanto quedan con ese valor que ya tienen definido de forma casi que automática. Entonces, los únicos que no son almacenados en este caso son los estáticos o static y los que tienen el modificador transient. ¿Cómo hacemos el proceso de escritura y de lectura? Entonces vamos a entrar al proceso de escritura primero y el proceso de escritura es muy sencillo. Se utiliza el mecanismo nativo de Java, en este caso la clase Object Output Stream. Es un flujo que se dedica único y exclusivamente a este mecanismo. Este es un mecanismo estándar. Si ustedes necesitan puntualmente tener su propia serialización porque necesitan que tenga otra codificación, porque de pronto quieren hacer una encriptación para que sea más segura, porque obviamente esta la tienen todos los JDK. Entonces, digamos, es muy fácil abrir, entre comillas, el objeto. Ustedes pueden perfectamente crear su propia versión de Object Output Stream y hay todo un estándar para ello. Esta es la versión, digamos, nativa. Y si ustedes se dan cuenta en los métodos, los más importantes son los métodos write. Es muy parecido a lo que ustedes encontrarían en un flujo de salida normal y muy parecido a lo que de pronto puedes encontrar inclusive en writers, en clases writer. Pero en este caso, si se dan cuenta, el Object Output Stream tiene tipos, un write para cada tipo, tiene esa opción, ¿sí? Hay algunos puntualmente métodos para cada tipo, write char, write bytes, write in, write float. Y también digamos, el que escribe el objeto es write object, que es el último que ustedes ven aquí, que yo estoy marcándolo con el mouse. El write object, ese es el que envía cualquier objeto que ustedes deseen que se almacene en ese flujo o en este archivo y ustedes lo escriben aquí. Ustedes también definen en qué orden se almacena el flujo y el archivo, cómo queda en este caso. Pueden escribir si quieren con la serialización datos base o datos básicos, pero generalmente mis datos se trabajan con writeObject. Con eso completamos, como quien dice, la clase para escribir. Ahora, la clase para leer, que es la opuesta,
utiliza Object Input Stream. Como ya ustedes saben, los flujos normalmente son diseñados en pares. Y esta es la clase hermana de Output Stream. También tiene, como se dan cuenta, métodos read o de lectura para leer cada tipo de dato. Por cada write hay un read. Y el más importante es readObject, que es el último en esta lista que les estoy mostrando. Esto es sacado de la documentación oficial de Java, y readObject les permite leer un objeto, ¿sí? Cualquiera que sea escrito en el flujo. Con estas dos clases quedamos, digamos, con las operaciones base para poder serializar cualquier objeto que necesitemos de forma nativa con Java. Aquí les muestro un pequeño ejemplo, aunque lo vamos a hacer en el demo, pero para que vean cómo se utiliza o cómo se manipula, por decirlo así. Este es un ejemplo donde se hacen las dos cosas al mismo tiempo. En la parte superior se muestra la escritura. Se crea un Object Output Stream en esta parte, y miren que el Object Output Stream exige un flujo de salida. Como estamos escribiendo un archivo, generalmente el flujo de salida es un File Output Stream, que es un flujo básico para archivos. Y el File Output Stream le solicita o el nombre del archivo, string, la cadena, o el objeto file, un objeto file válido. Ahí está. Después, en este caso, hay un ejemplo con un vector, que es lo que está escribiendo. Se hace un readObject y se cierra el flujo. Una vez esto termina, sin ningún problema, ya en ese archivo está escrito, en este caso, el vector. Y en la parte inferior, el ejemplo ya muestra cómo se lee. Se hace el proceso opuesto. Se crea un Object Input Stream. Está conectado un File Input Stream, que es un flujo de entrada, un flujo de lectura. Se le debe dar el mismo archivo, que en este caso se escribió, miren que es el mismo, mi file. Y se trata de leer con readObject, ¿sí? ReadObject siempre va a devolver object. Ese es su retorno por naturaleza. Y por eso siempre nos veremos obligados a crear una asignación, a hacer un casting. Recuerdo que esta construcción que ustedes ven aquí es un casting o un cast, que significa que tomo este objeto que es object y lo paso por este filtro, en este caso es vector, para tratar de asignárselo a la variable vector. Esto funciona si obviamente el objeto que estoy leyendo es de este tipo. Si por algún motivo me equivoco o el objeto que leí en este punto no es compatible, pues va a lanzar obviamente un class exception, va a decir, mira, no, ese tipo no es compatible y no te lo voy a poder traducir. Pero pues en este caso acabamos de escribir el vector, obviamente que va a funcionar. Y estos son los catch. Todos estos flujos ya ustedes lo han visto también con archivos de texto, con archivos binarios, lanzan excepciones como IOException, como File Not Found Exception, Class Not Found Exception. Son excepciones muy, digamos, comunes para este tipo de flujos. Entonces con esto ya, digamos, hemos terminado la parte de la teoría. El demo que vamos a realizar ahora en este momento es en base a un ejercicio que ya hemos trabajado en temas previos. En el tema de la herencia atacamos la clase banco con unas clases cuenta. Recordamos que trabajamos cuenta de ahorro, cuenta corriente, y en ese momento el objetivo de ese tema, de ese ejercicio, era crear una clase banco que tuviera una estructura de tipo cuenta o con objetos de tipo cuenta para realizar algunas operaciones. Las operaciones que se propusieron en ese momento eran las siguientes: indicar el valor total del dinero, todas las cuentas en el banco, indicar el listado de cuentas de un titular puntual e indicar la cuenta con mayor saldo en el banco. Ese era el taller propuesto y ya lo vamos a tener, digamos, creado en el IDE, en el NetBeans. Si alguien desea pues, la presentación del banco y cómo se construyó el banco, pues pueden solicitarlo y a través de los canales, y con mucho gusto les hacemos la presentación. Pero aquí ya lo vamos a tener creado y lo que vamos a hacer es que el banco sea serializable, es decir, que podamos tomar este banco o esta clase ya creada, pero que fíjense trabaja con una jerarquía previa, que es la de cuenta, y cómo se almacenaría una instancia del banco, de forma que cada vez que podamos trabajar con una aplicación que almacene
una gran cantidad de cuentas o una gran cantidad de datos, pues ya esté almacenado y no tengamos que obviamente alimentarlo permanentemente con las cuentas creadas, con los clientes creados, que es lo que no se quiere cuando tenemos obviamente la persistencia. Entonces vamos a pasar ahora al IDE y comenzamos entonces nuestra demo. Bien, ya estamos acá de regreso dentro de nuestra ventana IDE. Ya estamos en este momento ubicados dentro de lo que hablábamos que era el objetivo del taller previo y la clase que vamos a realizar, que en este momento es esta, que estoy mostrando aquí, que es banco, que de todas maneras está enunciado y les va a quedar obviamente el código para que ustedes lo puedan visitar y trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de recorderis porque de pronto no se acuerdan o para algunos es nuevo. En ese momento creamos una jerarquía de clases. La primera clase es esta que les estoy mostrando, la clase cuenta, es la clase superior. Es una clase que se encuentra en el tope de la jerarquía y que tiene los atributos de cuenta, titular de cuenta, saldo y unas operaciones muy puntuales que en este caso son consignar y retirar. También posteriormente se le agregó un transferir para que fuera fácil hacer esa operación entre cuentas. Una vez creamos la clase cuenta, generamos dos más, creamos dos derivadas. La clase cuenta de ahorro, que es la que les estoy mostrando acá, que tiene como atributo solamente el interés de la cuenta. Aquí está la herencia, donde se ve claramente que es derivada de cuenta. Y tiene obviamente ciertos cambios o ciertas modificaciones con respecto a cuenta de ahorro. En este caso, el retirar es diferente. Se dan cuenta, había que tener en cuenta ciertas cosas en el retiro, entonces por esa razón se hizo una sobrescritura de retirar y en ese momento pues se hizo la respectiva explicación, pero nuevamente si alguien la necesita pues solicita y con mucho gusto la organizamos. Y la otra cuenta derivada era cuenta corriente, que tenía dos atributos, máximo sobregiro de cuenta y el sobregiro de la cuenta. Y también se hizo todo un diseño con el retirar en ese momento. Esa es la jerarquía que tenemos, son las clases que tenemos ahorita. Cuenta, cuenta de ahorro y cuenta corriente. Donde cuenta es la padre y cuenta de ahorro y cuenta corriente son las derivadas. Banco es la estructura, o más bien la clase que va a abordar la estructura de cuentas. Tiene un array de cuentas que se llamamos listado de cuentas. Tiene dos constructores, uno por defecto o vacío y el otro que solicita el listado de cuentas. Tiene un método para adicionar una cuenta nueva. Tiene un método de reporte o de información para indicar cuánto suman todas las cuentas del banco. Tiene otro método para indicar la lista o las cuentas de un titular puntualmente por su nombre. Y tiene un método para indicar la cuenta con mayor saldo en el banco. Es un máximo. Ese era digamos, el objetivo del taller con el banco. Pero el banco no tiene capacidad de almacenamiento. No se guarda ni en archivos, ni en ninguna forma, no tiene persistencia. Entonces lo que vamos a hacer es que esta clase blanco, este objeto, podamos guardarlo en un flujo, digamos como tal, a través de bytes con serialización. ¿Sí? Entonces ahorita, como nos ven, no tiene absolutamente nada y hay que hacerle la adición, ¿verdad? Entonces la clase que nosotros queremos trabajar puntualmente, la clase que en realidad deseamos guardar es banco. Pero miren que banco utiliza cuenta. Al necesitar o al utilizar a cuenta, obviamente cuenta también debe estar preparada para ser almacenada y por tanto cuenta de ahorro y cuenta corriente, porque al final los objetos que va a guardar el banco van a ser cuentas de ahorro y cuentas corrientes. En el fondo son cuentas también, pero generalmente usamos las subclases o las clases concretas. Por esa razón hay que marcarlas bien para que no haya ningún problema. Si no lo hacemos, nos va a dar un error, nos va a dar un problema al momento de serializar y también al momento de deserializar. Entonces, cuando vayamos a sacar la información del binario, también nos va a dar como errores o problemas al momento de hacerlo. Esta clase no tiene tantos atributos y no tiene transient ni estáticos, pero ya saben que tener cuidado con esa parte, si son estáticos o transient, no se almacenan. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es marcar las clases. ¿Sí? Hay que marcar
todas las clases que vayas a almacenar con el proceso de serialización, todas hay que marcarlas. Entonces voy a comenzar con implementando serializable, ¿sí? Serializable en todas las clases. Aquí ya saben que damos im tabulador para llamar a implements y voy a escribir serial, ¿sí? Digamos como el inicio del nombre de la interfaz. Le voy a dar control espacio para que me muestre opciones y ahí está enseguida la primera opción, serializable de Java IO. Le doy enter para que ya quede disponible. Miren que hace el import y ya, esa es toda la marca que tengo que hacer para que esté preparada para ser serializada, por decirlo así. Pero como banco no es la única cuenta, la única clase en realidad que voy a guardar, sino que también el banco tiene cuentas, debo entonces marcar toda la jerarquía de cuenta. Entonces me voy a pasar a cuenta, voy a dar a implementar, también en cuenta, serializable, como hice allá, mírenlo, serializable Java IO, le doy clic, le doy enter y ya queda marcada entonces cuenta. Es decir, la clase padre de la jerarquía también está marcada para serializable. Ahora paso a cuenta de ahorro. Cuenta de ahorro, por procesos que ya se habían hecho previamente, ya tiene una interfaz que se llama iCheck. Esa fue una de las mejoras que se le hizo en su momento. Pero recuerden que una clase puede implementar cualquier número de interfaces. Perfectamente yo puedo darle coma, colocar serial acá, le doy control espacio y le doy enter. Y entonces en este momento cuenta de ahorro está implementando iCheck y está implementando serializable también. Y listo, ahí queda definido la marca para cuenta de ahorro. Finalmente voy a entrar a cuenta corriente. Cuenta corriente, aquí está su herencia y voy a hacer implements. Esta clase si no tenía implements. Le doy serializable. Implementar serializable, ahí está. Y ya todas son serializables, ¿sí? Cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta y banco. Es decir, las 4 clases que en este momento voy a implementar ya son serializables. Y por tanto cumplo con el primer compromiso o el primer condición, ¿cierto? Que era que debo marcar todas las clases y sus clases como serializables. Por eso lo quise hacer también con este ejemplo para que no fuera tan básico, porque muchas veces van a encontrar ejemplos donde solamente se almacena un vector o se almacena de pronto algo muy sencillo, una lista de strings, y de pronto con ese tipo de ejemplos no se alcanza a visionar lo que hay que hacer con una jerarquía. Entonces ya con este ejemplo pronto les queda un poco más claro esa parte. Bueno, entonces ya cumplido el primer objetivo, ahora voy a pasar al diseño de los dos métodos. Generalmente se hacen o se implementan dos métodos, uno que escribe y uno que lee, como han visto en otras oportunidades. Entonces ahora voy a hacer eso. Primero voy a hacer el método que serializa, ¿sí? Entonces este es el método de serializar el banco. Voy a crear el comentario. Ese método va a ser público, tabulador. Lo voy a hacer void. No voy a retornar ningún resultado porque pues el proceso en sí es el resultado, el efecto es serializar, entonces no tiene un resultado, pero si alguien lo quiere hacer de pronto con retorno booleano, pues perfectamente puede hacerlo, o si tienen algún retorno que consideren válido, lo pueden hacer, pero yo lo voy a hacer void. Y después sería el nombre del método, yo lo voy a llamar guardar banco, para que sea claro que el método sirve para almacenamiento. Y debo solicitar, obviamente, dónde lo voy a guardar. Entonces lo voy a pedir como un string. También lo podría hacer con file, pero lo voy a pedir como un string. Y así defino la firma del método. Entonces tenemos un método público sin retorno, guardar banco, y el argumento es el archivo en el que voy a guardar, en el que va a quedar el banco. Este método solamente va a guardar la instancia actual del banco, no va a guardar otros bancos. Si desean hacer un método genérico, pues lo podrían hacer estático. Pero yo sugiero que solamente guarde la instancia actual, porque pues cada banco debe guardarse a sí mismo, de alguna manera. Por eso lo vamos a hacer de esta forma. Este es un método de instancia que almacena, o digamos, autoalmacena, para ser más precisos, el banco actual. Entonces, ahora, ¿qué hacemos para serialización? Entonces, para serialización necesitamos 3 pasos. El primer paso es definir el flujo de salida a tu objetivo.
en este caso hacia un archivo, porque el otro objetivo es hacia el flujo de bytes. Pero nosotros no vamos a hacer la versión con flujo de bytes. Esta la pueden también encontrar, obviamente, en los recursos en internet, pero vamos a hacer la versión hacia archivo. Entonces lo primero es definir el archivo, el flujo, perdón, del flujo de archivos de salida. Y después, propiamente dicho, el stream de objetos, que es el stream de salida de los objetos. Y después hacemos la escritura, que esa es la parte, digamos, final, y con eso cerramos el proceso. Entonces vamos a hacer un file output stream. Voy a escribir nada más file output, como en el inicio de la clase. Le doy control espacio y ahí me sale enseguida en el completador file output stream. Le doy enter para que haga el import y le voy a dar el nombre de la variable. Voy a colocar digamos, el inicio para no complicarme y saber qué es el output de file. Aquí vamos a hacer la construcción, new, le doy control espacio, elijo nuevamente file output stream porque es el constructor que me interesa. Y miren aquí que hay varios constructores para los file output stream, pero no son nada diferentes a lo que ya ustedes conocieron con archivos de texto y archivos binarios. Ya son las mismas salidas que ya han conocido para escribir. Toman un objeto file o toman un file descriptor o toman el nombre con un string, y las dos versiones que también la han visto en versiones anteriores, en sesiones anteriores, que toman append. Ya saben que la bandera append es para adicionar contenido a un archivo ya existente. En este caso, como solo necesitamos el string, pues vamos a tomar la versión de string. Y NetBeans coloca enseguida la variable archivo y le doy punto y coma. Inmediatamente me da error, porque como ya sabemos, todos estos objetos y el uso de estos métodos también lanzan excepciones. En este caso, file output stream está diciendo que se lanza una excepción file not found exception, que se lanza cuando ocurre el caso de que el archivo que tú estás indicando no aparece en el sistema de directorios. En ese caso se lanza esta excepción. Como este es el método, no es la clase principal, no es la ventana, no es la prueba por consola, yo siempre sugiero que para este tipo de tareas hagan que el método lance throws y no encapsulen la excepción aquí, porque si lo hacen aquí, lo que va a pasar es que el catch va a manipular la excepción y de pronto el usuario va a querer enviar un mensaje o va a querer manipular de alguna manera la excepción y ustedes no se lo van a permitir porque el mismo método lo está mandando. Además que este método de por sí es void. Entonces si no muestra nada, pues puede parecer como que no hizo nada y en realidad hubo un error. Lo otro sería pues tener un retorno o lanzar una excepción propia, pero pues ya las clases originales de Java lanzan, pues mejor trabajen con la que ya lanzan. Entonces me voy a ir al bombillo. Miren que me da dos opciones: surround statement with try catch, pero solamente hay una línea, y add throws clause. Entonces esta es la opción que les sugiero cuando estén creando el método que lanza excepciones. Es mucho mejor que la misma interfaz lance esas excepciones. Cuando ya estén haciendo el método main o cuando estén haciendo la ventana, en este caso, o el programa principal, entonces ahí sí hagan el try catch para indicarle al usuario cuál es el suceso que aconteció o lo que pasó. Entonces le voy a dar clic en el add throws clause y queda marcado inmediatamente el método con esa excepción. Entonces ya cumplí el primer caso. El primer paso es el flujo de salida para los archivos. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es el object output stream. Voy a escribir nuevamente las dos palabras iniciales, object output, y le doy control espacio. Entonces hay una interfaz, como ven ahí, y hay un flujo, que en este caso es este completo. Y este es el que me interesa, object output stream. Esa es la única opción que hay en este momento. Y le voy a dar enter para que haga el import y una vez podamos hacer el objeto. Lo voy a llamar así, object output, como la misma línea que tuvimos con el anterior objeto. Y le vamos a new, control espacio. Hay muchas opciones porque hay varias subclases o derivadas de object output stream. Algunas no las vamos a implementar. Estas que ustedes ven aquí, por ejemplo, de ComZone, algunas son propietarias de Zone o están enfocadas a web, están enfocadas a remote
Method Invocation, RMI, ahí está, RMI. Entonces esas no las vamos a usar. Vamos a usar en este momento Object Output Stream. Y él va a decir, bueno, este es el único constructor que tengo, el único constructor que hay. Este objeto solamente tiene un solo constructor. Pide un flujo de salida. Al darle Enter, él va a ubicar el único flujo de salida que tengo, que es el File Output Stream, es decir, File Output, y lo ubica, de punto y coma. Al momento de darle punto y coma, me da enseguida error, porque nuevamente este objeto también lanza IOException. Recuerden que el File Output Stream lanzó File Not Found Exception, y este objeto Object Output Stream, al crearlo, lanza o puede lanzar IOException. Entonces nos toca nuevamente irnos al bombillo. Acá están las opciones que ya conocemos, Surround Statement, Surround Block, pero vamos a elegir a Throws Close for Java IOException para que quede marcado el método. Le damos clic, inmediatamente se nos elimina el error y queda marcado, mirenlo acá arriba, el método lanza dos posibles excepciones, File Not Found Exception y lanza IOException. Con eso entonces seguimos adelante al último paso o la última etapa para escribir nuestro objeto. Y este punto es donde en realidad enviamos o damos la orden de escritura. Aquí es donde podemos construir nuestro archivo como querramos, pero en este caso pues el guardar bancos va a ser muy sencillo, simplemente va a guardar la instancia actual y nada más. Si ustedes desean en un archivo pueden almacenar otros objetos con algún tipo de estructura o con algún tipo de organización, pero en este caso solamente vamos a escribir un solo objeto y va a ser el banco. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces llamamos a nuestro Object Output Stream, que en este caso se llama Object Output, y miren los métodos que tenemos. Está obviamente close, está flush, los clásicos métodos de un flujo de salida. Acá abajo aparecen los write, y irlos bajando. En todos los writes que ya los habíamos visto en la presentación. Ahí están todos los writes. Y nos interesa write object, porque es el método que vamos a usar. Entonces le doy doble clic, write object. Y por defecto, miren que Nemis me pone this. Al poner this, pues estamos haciendo énfasis en el objeto actual. Pero podríamos usar cualquier objeto. Si le colocas un string, si le colocas un objeto creado, perfectamente lo va a guardar. Pero precisamente ahorita lo que queremos es guardar el objeto actual y eso es this, así como lo acabamos de escribir aquí, por tanto funciona. Una vez damos la orden de write, vamos a hacer el cerrado de los flujos. Es muy importante que cierren los flujos, sobre todo al momento de escribir. Normalmente al momento de leer, pues si el flujo de entrada queda abierto, pues se puede entender que no se usa y más adelante se cierra, pero el flujo de salida es muy importante porque muchos de estos flujos de salida o flujos que escriben tienen buffers o tienen espacios en memoria para hacerlos más eficientes, y al momento de ustedes hacer el close, ellos hacen un flush, es decir, ellos toman todo lo que tiene el flujo y lo escriben si no lo han hecho. Por eso es muy importante lo del close también. Si no lo hacen, es posible que tengan que hacer un flush manual o tengan que o no tengan de pronto efecto en el archivo. Eso depende mucho del flujo y de lo que hayan escrito antes. Ahorita no vamos a entrar en eso, pero hay una anotación para tenerlo en cuenta. Entonces listo, vamos a terminar cerrando nuestros flujos. Entonces object output.close y voy a cerrar, va en orden, siempre cierren en sentido opuesto. Es decir, si primero crearon el file output, después crearon el object output, entonces primero cierran el object output porque uno depende del otro y después cierran el file output.close. ¿Sí? Entonces quedan en el sentido opuesto a cómo se crearon y así quedan todos los flujos cerrados y no hay ningún problema. En este punto entonces vamos a guardar acá y ahora lo que vamos a proceder es a probar este guardar. Vamos a llamarlo en una prueba, a mirar a ver cómo funciona y cómo podemos usarlo para almacenar la instancia actual. Eso lo vamos a hacer en una clase de prueba para que veamos que efectivamente se está guardando y posteriormente haremos el método que lee el banco o que toma el blanco del flujo de bytes. Vamos a seguir entonces con la prueba. Vamos a abrir nuestra clase de prueba banco. Está aquí. Y vamos a crear una instancia de banco. Esta prueba está previamente creada, pero solamente tiene objetos cuenta. Si ustedes se dan cuenta, tiene dos cuentas de ahorro.
cuenta de ahorro 1, cuenta de ahorro 2, y tiene una cuenta corriente. De estas tres cuentas, el titular de la primera es Ana, el titular de la segunda es María, el titular de la cuenta de corriente también es María. Y en la parte inferior lo único que se hace es mostrar el saldo de las cuentas. Vamos a probarlo, ejecutémoslo. Y ahí está. Eso es lo que hace la prueba hasta el momento. Estaba diseñada así. Ahora vamos a adicionar el banco. Vamos a crear una instancia banco. ¿Sí? Ahí está, banco 1 igual new banco. Como ya ustedes vieron en la clase banco hay dos constructores, uno que solicita todo el listado de cuentas previamente y uno vacío. En este caso vamos a crear el vacío. Punto y coma, nada más. Y esto crea un banco sin cuentas. Totalmente desde cero. Entonces vamos a adicionar las tres cuentas para que el banco pueda tener objetos cuenta en su interior. Para eso usamos el método adicionar cuenta. Ahí están los otros métodos. Guardar banco, que ya existe, ya lo definimos. Lista cuentas titular y valor cuenta, valor total banco. Pero en este caso vamos a hacer primero el uso de adicionar cuenta. Le damos enter. Entonces él por defecto nos pone cuenta corriente 1, que es la última clase o el último objeto pues, que es compatible con cuenta. Listo, entonces dejémoslo así. Vamos a clonar esta línea. ¿Sí? Ya saben que es Alt Shift flecha abajo y vamos a cambiar entonces la adición. Ya no vamos a adicionar a la cuenta corriente 1, sino vamos a adicionar cuenta ahorro 1. Simplemente seleccionamos la parte que queremos cambiar, en este caso el texto corriente 1. Le damos control espacio para que nos dé opciones similares. Entonces ahora voy a escribir es cuenta ahorro 1. Ahí está, cuenta ahorro 1. Vuelvo y clono y le cambio el 2, que es el nombre que nos faltaría. Y con esto tenemos ya las tres cuentas, los tres objetos, cuenta de ahorro 1, cuenta de ahorro 2 y cuenta corriente 1 adicionados al banco para que puedan almacenarse ahora que lo vayamos a guardar. Con eso terminamos entonces la adición de cuentas al banco. Vendrá el proceso de guardarlo. Para guardarlo solamente debo llamar al método guardar banco. Voy a hacer un poquito más abajo para separarlo. Banco 1.guardar banco. Y le doy enter. Entonces, para guardar el banco, debo decirle en qué archivo lo voy a guardar. Entonces voy a llamarlo banco1.bank. Le voy a poner esa extensión para que no sea fácilmente representable o identificable por otras aplicaciones. Nuevamente, como este es un archivo binario, les sugiero que no le coloquen extensiones fácilmente reconocibles o que se puedan asociar a una clase, a una aplicación ya existente. Porque pues a veces, nos queremos de pronto colocarle TXT o queremos colocarle algo como un JPG o algo, y pues obviamente podemos escribirla, pero eso no hace que la estructura quede como esos tipos de archivos, entonces nos va a dar error y de pronto el computador va a pensar que es un archivo de otra aplicación y pues al final no se puede tampoco editar, entonces no tiene como mucho sentido hacer eso. Entonces pues, le coloco digamos una extensión que creo que no tiene fácilmente el computador instalada y entonces banca, puede tener una extensión de 4 letras, como en el caso de Java que también los archivos .java tienen 4 letras y se llama banco1.bank. En el momento que hacemos eso, pues ya nos está lanzando la excepción, nos dice mira, este método lanza file not found exception. Aquí sí nos vamos al bombillo y ya no le vamos a colocar a throws clause como hicimos en el método, sino que colocamos el correspondiente surround block, que generalmente es el método que utilizamos por defecto. Le vamos a colocar surround block with try catch. Y él nos encapsula el try completo desde el inicio hasta este punto y ya nos quita el error, ¿sí? Nos quita la excepción que nos estaba lanzando porque ya el catch existe acá abajo, IO exception. ¿Sí? Como esto no nos va a dar ninguna información, no nos va a mostrar ningún mensaje, porque guardar banco es un método void, entonces voy a colocar unos unos mensajes extras como para orientarnos. Entonces aquí voy a colocar iniciando guardado, como para saber qué pasa antes de, y después voy a colocar otro mensaje console que diga banco guardado.
o almacenado también le pueden colocar. Y listo, con eso ya quedaría la prueba del banco creando 3 cuentas, 2 de ahorro, una cuenta corriente, adicionándolas a la instancia banco 1 y después enviamos a guardar. ¿Sí? Vamos a darle ejecutar, le voy a dar clic derecho, le voy a dar run file para probarlo y no nos da ningún error, sale la información de las cuentas en este caso y queda el banco guardado, ¿sí? Así totalmente como está. Si nos vamos a Files, vamos a irnos a la pestaña Files para mirar qué pasa con la creación. Nos damos cuenta que ya en Files existe el archivo banco1.bank. Como somos necios, vamos a abrirlo. Damos doble clic y miren que él lo edita o lo abre, pero no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque no hay ningún tipo de carácter o de información de texto que es la única que maneja el editor de NetBeans. Entonces no se puede visualizar. Eso no quiere decir que esté vacío, simplemente que no se edita porque, como les digo, esto es binario y no se hace. Vamos a hacer una pequeña demostración de los métodos del banco. Vamos a mostrar, por ejemplo, el total de las cuentas para que después podamos comparar cuando lo abrimos, para ver si obviamente tiene el mismo valor. Entonces banco 1 punto y buscamos el método que se llama valor total banco. Valor total banco suma todos los saldos de todas las cuentas del banco almacenadas y nos da el valor. Le vamos a dar run file otra vez. El vuelve y guarda, eso no importa, pueden guardarlo las veces que ustedes quieran, igual se actualiza el archivo. Y en este caso, miren, total de las cuentas, ¿sí? Acá está, que es la misma suma de acá, ¿no? Hay una cuenta que tiene 500, la otra tiene 10.000, la otra tiene 300, la suma 810. Eso está ya, digamos, probado y ya lo habíamos hecho previamente. Entonces, ya sabemos que las 3 cuentas del banco dan 810.000. Con eso terminaríamos la fase de prueba de la escritura. Hemos probado nuestro guardar, pero debemos diseñar el método que nos lee la información que acabamos de escribir en el archivo, porque como sabemos entonces que podemos hacer uso de este método de forma segura, como sabemos que se guardó efectivamente este banco con las 3 cuentas que ya hemos creado. Vamos a hacer como en la siguiente sección, cómo creamos el leer, cómo creamos el abrir, y con eso entonces podemos hacer el proceso contrario para poder terminar entonces la demo del banco y su serialización. Bien, ya estamos de regreso en la clase banco para hacer la deserialización. Entonces voy a hacer el comentario aquí, deserializar banco, es decir, el proceso opuesto a serializar, que sería leer el binario que escribimos con guardar banco. Este método lo vamos a hacer público, en un tabulador, y este método lo voy a hacer static porque es muy probable que la mayoría de las veces que vayamos a usar este método no exista una instancia de banco creada, porque lo más probable es que cuando necesitemos el leer el banco o el abrir el banco, no hay un banco, sino haya una instancia. La instancia que vamos a leer es precisamente la que está guardada en el disco. Entonces, por esa razón, prefiero hacerlo static por comodidad. Y el retorno sería una instancia banco. Como llamé al primer método guardar banco, entonces a este le voy a colocar abrir banco para indicar que es un proceso contrario, ¿sí? Igual hay que proporcionarle el nombre del archivo, en este caso string archivo, y terminamos la firma del método de esta manera. Entonces es un método público, estático o de clase. Tiene un retorno la instancia banco que leeríamos del archivo, se llama abrir banco, y el argumento es el archivo donde vamos a encontrar nuestra instancia banco. El proceso va a ser muy similar a este que estamos marcando acá en guardar banco, pero a la inversa. Primero vamos a crear un flujo de entrada al archivo, después vamos a crear el flujo de entrada del objeto y finalmente leeremos el objeto para posteriormente cerrar los flujos. Ese es el proceso inverso del que ya realizamos. Entonces vamos a llamar a nuestro flujo
primero que todo el archivo file input. Aquí le voy a dar control espacio, tal cual como hice antes. Hay varios files, pero solamente nos interesa file input stream. Aquí está, de Java IO. Le doy enter. Voy a llamar file input, como hicimos en la ocasión anterior. Le voy a dar new y aquí nuevamente le doy control espacio para que veamos los constructores de file input stream. Esa es la clase que me interesa, le doy enter y miren que hay tres constructores: un argumento file, un argumento string y un argumento file descriptor, similar a los flujos de entrada que ya hemos trabajado. Me sirve la versión con string, entonces le elijo y le doy enter. Y Netbeans pues obviamente asocia con la variable archivo, que es la que tengo en el método. Aquí, como ya sabemos y como ya nos dimos cuenta, se lanzan excepciones, en este caso file not found exception, y ya sabemos que en este punto con los métodos vamos a darle clic al bombillo de sugerencias y elegimos la opción add throws clause para que el método quede marcado y en nuestra clase principal podamos invocarlo y manejar la excepción si se da con try catch. Elegimos entonces la opción add throws clause y queda marcado el método. Pasamos al segundo paso. El segundo paso es crear el flujo de entrada, pero del objeto. Entonces, object input. Le doy control espacio en este punto para ubicar la clase. En este caso es object input stream de Java IO. Esa es la clase que me interesa. Le doy enter y de esta manera entonces se adiciona el import y ya queda entonces declarada la clase dentro de esta. Y voy a llamarlo entonces object input a la variable. Igual new, control espacio para llamar al constructor. Miren que hay varios, lo mismo nos pasó con object output, pero nos interesa es object input stream únicamente de Java IO. Le damos enter y él solamente nos va a dar un constructor con un flujo de entrada. En este caso le damos enter nuevamente y él elige file input porque es el único constructor, el único archivo que coincide con el constructor. En este caso, nuevamente nos lanza IO exception. Nos vamos al bombillo de sugerencias y, como ya hemos dicho previamente, escogemos la opción add throws clause. Queda marcada entonces el método con dos excepciones: file not found exception, IO exception. Nos falta entonces el último paso, que es la lectura. La lectura brevemente ya del objeto, como quien dice realmente, que en este caso es el banco. ¿Sí? Entonces vamos a crear una variable, banco, con una sencilla, la variable banco. Estamos en el mismo banco, pero no hay necesidad de importar ni nada. Y usamos el objeto, en este caso object input. Ese es el objeto. Y el método, miren que hay muchos métodos read por bytes, boolean, chars, double, los opuestos a los write que vimos en el object output stream. Readline está deprecado, por eso el guión, ¿sí? En cuestiones de compatibilidad no cubre bien, entonces no es la mejor opción al momento de leer líneas. Y hay todos los que ya habíamos visto ya también, ¿cierto? Pero nos interesa solamente read object. Entonces elegimos read object, le damos enter y terminamos con punto y coma. Y aquí ya sabemos que nos va a dar error, ya lo habíamos visto en la presentación. Read object siempre devuelve object y el error que nos está diciendo es, pues, object no se puede convertir a banco. ¿Sí? Estamos tratando de asignarle a una variable banco un objeto, object. Entonces como que no, obviamente no se puede. Pero nos vamos al bombillo, entonces le decimos, no, pues hagamos el casting, obliguemos a que sí, porque yo sé que sí hay un banco en esa instancia. Entonces miren que me da la opción cast. La otra opción que me da es cambiar el tipo de banco objeto, pero eso no es conveniente ahora. Entonces elegimos la primera opción, la que hace el cast. Y le doy clic y miren que le hace el casting. El casting sencillamente es colocar entre paréntesis el tipo. Y eso viene a ser como un filtro, ¿verdad? Como una fase donde él recibe un objeto por un lado y lanza un banco por el otro. Ahora me da un error puntualmente el método readObject, que es la excepción. Fíjense que no, aparte de las otras dos, lanza una excepción que se llama class_not_found_exception. Por tanto, nos vamos al bombillo y le decimos adicione esa excepción con el throws en el método. Entonces, le damos clic acá
Y miren que ya tiene 3 excepciones. File not found exception, IO exception, class not found exception. Si ustedes ven que las excepciones se salen mucho, pues pueden darle enter y bajarlo un poco para que no se salga mucho del margen. Si ven que sale muy alejado del margen de la pantalla. Y listo, entonces ahora sí ya nos queda sin error el read object y nos corresponde entonces hacer el paso final, que es el retorno. Retornamos banco. Y con eso terminamos el proceso del banco en la lectura, ¿sí? Entonces miren que los pasos son opuestos al guardar. Abrimos un flujo de archivo de entrada, abrimos un flujo de objeto de entrada, leemos el único objeto que sabemos que está en el archivo y devolvemos la variable. Con esto entonces terminamos el método que deserializa o que lee el banco que escribimos previamente en guardar banco. Y nos queda entonces hacer la prueba de la lectura para que efectivamente veamos si ese banco que guardamos en binario me sirve y funciona como tal cual como lo almacené o tal cual como lo guardé. Ese es el punto que entonces vamos a dirigirnos ahora a crear una clase de prueba donde haremos esa última fase o esa última prueba final. Vamos a crear entonces la clase de prueba. Vamos a hacer aparte, no la vamos a hacer como vimos pronto en la presentación, que estaba todo en una misma clase. Vamos a hacerla separada porque perfectamente la lectura puede ser en una clase totalmente lejana a la que escribe. Inclusive puede ser una GUI o puede ser una interfaz totalmente independiente. Entonces vamos a hacerla separada. Entonces vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamarla prueba de lectura. Si le vamos a guardar en el mismo paquete pruebas, pero va a ser una clase totalmente nueva. Le vamos a dar finalizar y listo. Entonces aquí ya nos crea los dos. Voy a guardar esto acá. Un momentico. Ya tenemos nuestra clase entonces creada y ahora vamos a hacer la principal, PSVM, tabulador. Ya sabemos que siempre tenemos que adicionar nuestro main para hacer las pruebas. Y ahora entonces vamos a hacer la lectura como si no supiéramos nada de la escritura. Sencillamente necesitamos el banco, nos pasaron el archivo que ya tenemos previamente almacenado. Ese es el único que tenemos. Y pues obviamente queremos o necesitamos pues leer el banco. En vez de usar el jar, sí necesitamos el jar de las clases, pero no necesitamos saber cómo lo guardaron o qué hay dentro del banco, nada. Simplemente tenemos el archivo y las clases obviamente para poderlas llamar. Entonces ahora voy a crear una variable, ¿sí? Voy a llamarla banco leído. La voy a crear así. Como está en otro paquete, me toca hacerle el import. Miren, ahí está, add import for edu.q.banco. Y ya entonces está disponible. Y ahora vamos a hacer la lectura. La banco leído. Le vamos a asignar, entonces como se acuerdan que el método ya lo hicimos estático, no necesitamos una variable banco. Entonces, como es un método estático, simplemente escribimos el nombre de la clase, punto, y miren que la única opción estática que hay es abrir banco. Damos enter y aquí viene el nombre del archivo. Si se acuerdan, el nombre del archivo es banco1.bank. Sí, banco1.bank. Ese fue el nombre que le dimos. Si no confirmamos en files, miren, ahí está, banco1.bank. Debe ser, obviamente, exactamente el mismo para que abra ese archivo puntualmente. Y aquí empiezan las excepciones que ya conocemos. Nuevamente lanza file not found. Aquí sí vamos a irnos a la opción de surround block with try catch. Siempre que estemos en el main o siempre que estemos en la interfaz gráfica o en la clase principal, pues lo correcto es hacer el try y el catch. Le damos clic y él nos hace los catch. Miren que hay dos catch, uno con IO exception y uno con class not found exception, porque este método lanza los dos. Y con eso, pues entonces ya se nos quitan los errores y se supone o se asume que se está leyendo. Pero esto no tiene ningún tipo de interfaz con el usuario, o sea, no está diciendo nada, no nos está mostrando información. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos en la escritura, dos mensajes informativos, ¿sí? Iniciando lectura antes y otro escriba, un sold, banco leído exitosamente después. Ponen que si no hay errores, pues
obviamente debe funcionar y hacerlo, ¿verdad? Estos serían como indicadores de que todo está funcionando correcto. Pero el banco hay que ponerlo a funcionar. No solamente saber si leer, sino también ponerlo a funcionar. Entonces vamos a hacer un método, asumiendo que el banco se leyó. Entonces vamos a hacer el método correcto. ¿Se acuerdan del método de los totales? Entonces total del banco. Vamos a llamar al método con la instancia banco leído. Y vamos a llamar al método valor total banco. Si el banco sale exitosamente, este valor total debe ser igual al que tenía el banco que escribimos, que tenía las 3 cuentas y todo lo demás. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar Run File. Bien, ahora que ya ejecutamos, nos damos cuenta que el banco efectivamente, después de que se inicia, se lee y nos da un mensaje de banco leído exitosamente, el banco tiene un total de 810.000, que era el monto que se veía acá en el banco, en la prueba banco. ¿Sí? La prueba banco, si ustedes quieren, lo repetimos acá y se lee exitosamente. Y es decir, tiene la misma información. ¿Sí? Ahora, si no es suficiente, de pronto, bueno, solamente con el banco leído, pronto podemos usar otro método como el buscar. ¿Sí? Buscar. Entonces vamos a buscar por María, leído, buscar el lista de cuentas titular. Este método recibe el nombre de la persona y da la información. Entonces, vamos a hacerlo así. ¿Se acuerdan que había 2 cuentas para María y una cuenta para otro usuario? Entonces, vamos a hacer la búsqueda. Y miren, cuando ejecuto, me da las cuentas. En este caso, la cuenta 2, que tiene un saldo de 300. Y la cuenta 3, que tiene un saldo de 10.000. Estas 2 cuentas fueron las que creamos en la prueba banco. Miren. Están esta cuenta, que es la que está con ID 3, María, y la otra, la que está con ID 2. Y efectivamente son las 2 cuentas. Es decir, esta instancia que está acá es exactamente la misma que generó la escritura. ¿Sí? Es muy importante eso. Y también que vean la capacidad que tiene, ¿sí? En el momento de hacerlo. Algo a tener en cuenta cuando vayan a hacer la serialización es que las clases deben tener o deben ser exactamente las mismas versiones, tanto la que se escribe como la que se lee. Es decir, si hacen algún cambio en la clase posterior al momento en el que se guardó, la clase se genera, ¿sí? O la clase generada es distinta. ¿Sí? Entonces, cuando tengan ese detalle, si por ejemplo, pasa que por ejemplo yo escribí guardar banco y generé o guardé la instancia y después escribí abrir banco, y obviamente al hacer abrir banco creé otra versión de banco que era diferente a la original aquí. Entonces cuando hagan ese tipo de tareas donde gradualmente vayan escribiendo la clase, no hagan todo una sola vez, siempre les recomiendo antes de hacer la operación darle clean and build. Clean and build lo que hace es que reconstruye todas las clases y después sí entonces vuelven a guardar y vuelven a abrir. Porque si la versión de la clase cambia, pues entonces él no la va a encontrar, porque la que escribió fue una versión y la que abrió es otra. Entonces tengan en cuenta eso para sus prácticas, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces en este punto hemos terminado la demo. Es muy importante este mecanismo de la serialización porque ahorra muchísimo trabajo. Miren que banco es una clase que tiene mucha información, puede tener 10, 100, 200 cuentas, trabaja objetos complejos, cuenta de ahorro, cuenta corriente, y puede tener muchísima más información, podría tener inclusive matrices o podría tener otras estructuras que también estuvieran dentro del banco y todas quedan almacenadas de forma inmediata al momento de hacer la serialización. Este mecanismo es muy poderoso y al final es el mecanismo que profesionalmente vamos a almacenar o en el que vamos a almacenar nuestra información, porque recuerden que lo más probable es que nuestros datos queden almacenados en bases de datos objetos relacionales o objetos puros, y esta es la forma en la que generalmente estos mecanismos lo hacen. Entonces vamos a dar por concluido entonces la sesión.
Todo este código, como siempre, va a quedar disponible para ustedes en plataforma y no queda más sino darles las gracias por la atención que les merezca la presente y nos vemos en una siguiente oportunidad.